Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Apuntes. Estamos hoy con un apunte general, islámico, que es este concepto del faná. Este concepto ha sido recurrente en la obra de los filósofos místicos sufíes y que de hecho en nuestro podcast lo hemos visto de forma reiterada. Esta idea de la aniquilación o extinción también. Y uno dice, bueno, este parece ser uno de esos conceptos fuertes, uno de estos conceptos severos, pero la verdad es que esto no es así, es bastante diverso de lo que uno podría imaginarse y que en el fondo su concepción nos ayuda a comprender el pensamiento islámico. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, el faná entonces es un concepto central en la mística sufí. ¿Qué es el sufismo primero que todo? Es la dimensión mística y espiritual del Islam, centrada en la búsqueda directa de la experiencia de Dios a través del amor, la purificación interior y también la contemplación. La idea es transformar el corazón del ser humano y aniquilar el ego para acercarse a la realidad divina. Entonces, los sufíes cultivan de manera profunda una intimidad con Dios a través de una práctica que es el dhikr, que es el recuerdo constante del nombre de Dios. Pero el sufismo tiene raíces en el Corán, en la sunnah del profeta Mohammed, en los dichos del profeta Mohammed, pero también obviamente fue con el paso del tiempo desarrollando su propia literatura, su propia ética, su propia metafísica y alcanzando, digamos, varios grados de inspiración, como en el poeta Rumi, Ibn Arabi, Al-Hallaj, entre otros. Entonces, es un concepto entonces el faná en la mística sufí y se traduce como aniquilación, se traduce como extinción o desvanecimiento. Y claro, se refiere a un proceso espiritual mediante el cual el yo individual, es decir, el ego o también en árabe el nafs, se disuelve completamente en la realidad divina. Es una experiencia de la desaparición de la individualidad, del yo, en el tú, que es un estado en que el amante deja de percibirse como separado del amado, es decir, de Dios. En el contexto sufí, faná no es solo una metáfora, es una transformación, y es una transformación radical. El sufí que alcanza el faná ha dejado atrás todas las ilusiones del ego, los deseos mundanos y la percepción típica dualista de alma, cuerpo, persona, Dios, etc. No se trata de la aniquilación del cuerpo, no estamos hablando de algo corporal o la aniquilación del alma en un sentido absolutamente nihilista, sino de la superación de la identidad separada para fundirse en la unidad absoluta, aquellos que hemos llamado Tawhid, que ustedes lo pueden ver en nuestro podcast, los apuntes generales islámicos. También por ahí está el Tawhid, que es el concepto de unidad absoluta o unicidad, donde, por medio del cual los musulmanes sostienen el monoteísmo. No es monoteísmo, sino que es unicidad, Tawhid. Pero bueno, ahí usted podrá verlo en el podcast del Tawhid. Un ejemplo de faná en el sufismo es cuando un místico, tras años de oración, ascetismo, recuerdo constante de Dios, que es el dhikr, entra en un estado de conciencia pero tan profundo que ya no se experimenta a sí mismo como un yo separado. Sus acciones, pensamientos y palabras
fluyen sin voluntad propia, sabiendo que es Dios quien actúa a través de él. Ya no dice yo amo a Dios, sino que reconoce que es Dios quien se ama a sí mismo en él. ¿Se dan cuenta lo profundo de esta concepción que tienen los musulmanes de la aniquilación? Hemos visto entonces que aquí se trata de superar el ego, ¿ya? El yo individual. Y hasta ahora hemos visto cuestiones absolutamente genéricas, pero tenemos que ir a las fuentes del faná. Y el faná tiene respaldo en el texto coránico, aunque no como término explícito, sino como una realidad espiritual. La principal fuente entonces es citada por los sufíes en el Corán, la sura Al-Rahman 55:26, que dice: todo cuanto existe perece y solo permanece el rostro de tu Señor, colmado de gloria y generosidad. Este versículo es interpretado como afirmación de que todo lo creado está destinado a desaparecer excepto Dios. Y así, la aniquilación del yo individual es una forma de anticipar esa extinción mediante la conciencia espiritual. O sea, esta es la gran fuente que tienen los sufíes para hablarnos de esta aniquilación. También se citan otros versos como la sura Al-Anfal 8:17. No matasteis vosotros, sino que fue Dios quien los mató, y no lanzaste tú, sino que fue Dios quien lanzó. Este verso se interpreta como ejemplo de que en el estado de faná ya no actúa el individuo, sino Dios a través de él. Y bueno, el Corán no es la única fuente por la cual podemos encontrar el faná, sino que también los hadices. Recordemos que los hadices son todos los dichos, todas las sentencias, oraciones realizadas por Mohammed, por el profeta Mohammed. Y claro, hay un hadiz muy famoso que los sufíes lo han transmitido por generaciones, que es el siguiente: muere antes de morir. Muere antes de morir. Y este hadiz, aunque no está compilado en los hadices canónicos como Bukhari o Muslim, es ampliamente citado en la tradición sufí y se interpreta como una exhortación a aniquilar el nafs. El nafs es el ego, antes de la muerte física, mediante la renuncia y el recuerdo de Dios, el dhikr, que es el amor divino y la entrega total a la voluntad de Dios. Claro, el dhikr, que nosotros ya algo habíamos hablado del dhikr, muchachos, que es este recuerdo de Dios, rememorar a Dios todos los días, lo máximo posible, ojalá. Esta costumbre nosotros no solamente la vemos en los musulmanes, sino que también en los judíos. Uno cuando lee el Talmud, hay ciertas exhortaciones a que siempre se recuerde a Dios. ¿Y cómo se recuerda a Dios? Mediante la oración. Mediante la oración tenían ese sistema los judíos. Y claro, para los judíos y para los musulmanes, no digo que para los cristianos, pero esta costumbre de recordar a Dios siempre ha sido tan insistente, digamos, estos dos cuerpos religiosos que son el judaísmo y el islam. Siempre hay que recordar a Dios. O sea, imagínense, es tal la cuestión que ellos siempre rezan, oran, etcétera, no por una cuestión de protocolo, no por una cuestión simplemente de costumbre, sino que es para no olvidar a Dios. O sea, eso es lo central. No es una cuestión protocolar o de ritual, es para recordar a Dios. Ese es el fin. Entonces imagínense, para los musulmanes, para los judíos también, es tan importante Dios que no se le puede olvidar. O sea, olvidar a Dios un día, para ellos es terrible. Quizá usted que me está escuchando, que tiene una rutina propia de una persona, digamos, que vive en Occidente, que tiene quizá otras preocupaciones, quizás no tan comprometidas de alguna manera con la religión, puede ser que un día usted se olvide de Dios,
Pero para los musulmanes y para los judíos esto no es así, esto es un recuerdo constante. O sea, sería terrible tener que olvidar a Dios por un día incluso. Por eso es que está siempre este concepto del dhikr en la vida musulmana. En la práctica significa morir al yo, el faná. O sea, morir al deseo, al orgullo, a la autonomía que es ilusoria porque no somos autónomos, no somos entes separados de Dios. Para vivir según la suná del profeta, que no actuaba desde su ego, sino siempre de una completa sumisión a Dios, ¿no es cierto? Islam total, y eso significa Islam, es sumisión. Y para la tradición sufí, la vida del profeta Mohammed es la encarnación suprema de este faná, pues él vivió completamente sometido a Dios sin actuar nunca desde un ego separado. No se trata solo de actos de humildad o devoción, sino de una condición interior. El profeta no vivía para sí mismo, sino que vivía por y para Dios. Y el desapego de este mundo y la humillación voluntaria en la vida del profeta Mohammed son las manifestaciones directas de este faná, porque expresan la completa renuncia al ego y a toda afirmación de dominio o prestigio personal. Y a pesar de tener acceso al poder, al honor y a las riquezas, el profeta Mohammed vivió con austeridad extrema. Dormía sobre esteras, ayunaba regularmente, vestía con sencillez y repartía todo lo que poseía. Nunca se colocó por encima de los demás. Comía con los pobres, servía a su familia y caminaba entre los humildes. Cuando alguien lo trató con temor reverencial, respondió con dulzura: no soy un rey, soy hijo de una mujer que comía carne seca en la Meca. Este nivel de humildad no era mera virtud ética, sino el signo de un corazón que ya no se pertenecía, que había sido vaciado de sí mismo para permanecer por entero a Dios. Así, en la pobreza elegida y en su humillación constante, el profeta revelaba la aniquilación del yo y la plenitud del espíritu, siendo modelo supremo del faná. ¿Y qué nos tienen que decir los maestros sufíes? Los primeros sufíes que hablaron y desarrollaron el concepto de faná lo hicieron desde una experiencia espiritual profunda, mucho antes de que existiera una formulación sistemática del sufismo. Y sus enseñanzas emergen entre los siglos VIII y X, en un contexto de ascetismo islámico temprano, pero no nos confundamos, no es un ascetismo griego, como habíamos dicho, y donde el desapego del mundo y la búsqueda de la cercanía divina eran centrales. El primer místico es Du al-Nun al-Misri, considerado uno de los padres del sufismo, porque fue uno de los primeros en articular la experiencia mística como marifa, que es el conocimiento espiritual, y en usar términos técnicos del sufismo. Introdujo la idea de la pérdida del yo en la contemplación de Dios, pero no sistematizó el término faná como tal. Sostenía que el verdadero amante de Dios se olvida de sí mismo al recordar a su amado, lo que ya anticipa las primeras nociones de lo que es la aniquilación. Está también Bayazid al-Bistami, que es uno de los místicos más célebres por su lenguaje extático y audaz. Fue de los primeros en expresar explícitamente el faná como experiencia de desaparición del yo. Sus palabras como «gloria a mí, cuán grande es mi majestad» no son afirmaciones de ego, sino declaraciones pronunciadas de un estado de faná donde solo habla la realidad divina a través del siervo aniquilado. Él enseñaba que el ego debía desaparecer para que Dios subsistiera en el corazón del místico. Otro sufí importante fue Al-Junayd de Bagdad, que fue una figura clave del sufismo temprano, y es quien sistematiza el concepto de faná por primera vez y lo equilibra con la noción de Baká, que es la subsistencia de Dios después de la aniquilación. Mientras que Bayazid representaba el éxtasis, Al-Junayd representaba la sobriedad mística. Enseñaba que el verdadero sufí es aquel que desaparece de sí mismo, pero permanece con Dios, actuando en el mundo sin ego. Su doctrina del faná es central en toda la tradición sufí posterior. Luego tenemos a uno de los más importantes también, que es Al-Halash. Al-Halash fue un místico trágico, se llama Mansur al-Halash,
Y también fue un poeta. Y es tremendamente famoso este místico sufí porque tenía una frase tremenda, ¿Mm? Equiparable quizá a algunos pensadores, a algunos, no sé si llamarlos místicos, pero él decía lo siguiente: Ana al-Haq, es decir, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Imagínense los problemas que pudo traerle a este místico realizar tal aseveración. Y claro, esta expresión fue entendida como una afirmación de identidad con Dios, también pronunciada en un estado de faná total, o sea, lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Bayazid al-Bistami: gloria a mí, cuán grande es mi majestad. Pero al-Hallaj dice: yo soy la verdad. Y fíjense que a partir de esta declaración tan, digamos, de esta aseveración, al-Hallaj fue ejecutado por herejía. Incluso los mismos sufíes de su tiempo no estaban de acuerdo con lo que él señalaba, ¿no? O sea, estaban todos en contra de él. Pero con el tiempo lo fueron considerando un mártir del amor divino, porque entendieron que esto de decir yo soy la verdad fue realizado en un estado de faná. Entonces, en su obra el faná aparece como una fusión tan completa con la realidad divina que el yo desaparece y solo queda Dios hablando a través del amante. Lamentablemente al-Hallaj tuvo este fin, fue arrestado, estuvo 11 años creo que en la cárcel y después lo ejecutaron. Luego tenemos a Sahl al-Tustari, que es otro de los ascetas místicos del siglo IX, quien enfatizaba el recuerdo constante de Dios, el dhikr que habíamos hablado, como vía para la aniquilación del ego. Para él, el faná era el resultado de una purificación tan profunda del corazón que no quedaba en él sino la luz de Dios. Y finalmente tenemos al filósofo que hemos estado hablando últimamente, que es Ibn Arabi. Para Ibn Arabi, el faná no es simplemente un estado emocional o un trance extático en el que el sufí se siente unido a Dios. Más bien, es una realización ontológica radical. Es el descubrimiento de que el ser humano no posee existencia independiente y que todo lo que existe es una manifestación del ser único y real que es Dios, la única realidad, al-Haq. Así, el faná consiste en la desaparición de la ilusión del yo, del sentido de independencia, autonomía, para reconocer que todo lo que es en Dios, por Dios y con Dios. Por lo tanto, en la dimensión de Ibn Arabi, lo que se aniquila no es una sustancia, no es el cuerpo, no es el alma, no es el espíritu, no. Lo que se aniquila es la noción errónea de separación, esta noción dualista de decir, no, que yo soy algo distinto de Dios o que yo estoy separado de Dios. No. Eso se aniquila, ¿no es cierto? El faná aniquila esa noción o esa perspectiva o lo que usted quiera con respecto a la relación que usted tiene con Dios. Entonces, desde esta perspectiva, Arabi explica que el faná no implica que el individuo literalmente deje de existir, sino que desaparece su percepción dualista. Ya no se ve a sí mismo como un yo frente a tú, sino que contempla toda la realidad como una teofanía, una manifestación del ser divino. De hecho, el verdadero faná consiste para él en el reconocimiento absoluto de la unidad del ser, el wahdat al-wujud, que nosotros ya hemos visto en otros podcasts. Le sugiero que lo vea también, ese podcast sobre el wujud, que es la existencia o el ser. ¿Y qué quiere decir con esto? Que solo existe una realidad auténtica y absoluta, que es la de Dios. Arabi distingue distintos niveles de faná. El primero es el faná de los sentidos y las pasiones, donde el místico supera su apego al mundo y a las ilusiones del ego. El segundo es el faná de la voluntad, donde el buscador ya no desea nada fuera de lo que Dios desea. Y el más alto es el faná del ser o de la existencia,
donde desaparece incluso la conciencia de uno mismo como siervo y queda solamente la conciencia divina actuando a través del ser humano. En ese estado no hay más atribución de actos al yo. El sufí sabe que no hay en el mundo más actor que Dios. Una de las formulaciones más profundas de Ibn Arabi sobre este tema es que el faná es seguido necesariamente por el baká, lo que hablábamos de la subsistencia. El místico no permanece en un estado de disolución pasiva, o sea, no es que uno, perfecto, alcance el faná y está, digamos, en una actitud o en una especie de trance. No, actúa en él, no actúa desde su ego, sino que Dios actúa en él. Este es el verdadero significado de la servidumbre perfecta, la ubudiyya. El místico se vuelve puro espejo del querer divino. Como dicen sus obras, el más perfecto de los seres humanos es aquel en quien se manifiestan todos los nombres divinos sin confusión ni oposición. En Al-Futuhat al-Makiyya, es decir, las iluminaciones de la Meca, Arabi afirma que el faná no debe entenderse como aniquilación absoluta, porque el ser humano nunca tuvo existencia propia para ser aniquilado en primer lugar. En cambio, lo que ocurre, como hemos dicho, es que el buscador toma conciencia de la inexistencia ontológica de su ego. Por eso Ibn Arabi prefiere hablar de una aniquilación del testimonio de la existencia del siervo y no de la aniquilación de su esencia. El faná no es pérdida, sino es despertar a la verdadera naturaleza del ser. No hay en el ser sino Dios. Además, Arabi describe un estado más elevado aún, que es el faná del faná. Y en este grado el sufí ya no tiene siquiera conciencia de haber alcanzado la aniquilación y desaparece incluso la dualidad entre el amante que se aniquila y el amado en quien se aniquila. Es entonces cuando Dios se revela en su totalidad como el único testigo, el único amante, el único amado. Este estado supremo conduce al conocimiento de los secretos divinos y además al acceso a los niveles más profundos de la realidad espiritual. Bueno, muchachos, eso es lo que les quería contar sobre el faná, muchachos. Por lo tanto, vemos que culmina de forma muy interesante con la obra de Ibn Arabi. Obviamente van a haber filósofos posteriores, pero aquí estamos viendo los inicios del faná, lo que se entiende por él, y yo creo que ha quedado absolutamente claro lo que significa esta aniquilación, entre comillas, que no tiene nada que ver con una aniquilación del cuerpo, del alma, como dijo el mismo Ibn Arabi. Y es muy común ver este tipo de cuestiones, sobre todo cuando se habla de lo que se conoce como el retiro espiritual. Ahí es cuando uno intenta, procura, trata de alcanzar el faná. Este retiro espiritual que algunos filósofos lo hicieron. Por ejemplo, Al-Ghazali, Ibn Baya, Ibn Tufail. Estos hombres alcanzaron un estado místico, alejándose de la sociedad, estando solos en el desierto, meditando, etc. Al-Ghazali lo hizo en su oportunidad. Nosotros tenemos un tratado que es de Abenpase, que se llama El régimen del solitario. Y es un texto fantástico, el régimen del solitario. Lo tenemos también en el podcast. Búsquelo como el régimen Abenpase, el régimen del solitario, donde nos habla de las reglas de la ciudad, lo que debería ser el hombre insertado en la sociedad y también tratando de buscarse a sí mismo, ¿no? Y es increíble porque en este texto nosotros vemos lo contrario a lo que siempre habíamos pensado con Aristóteles, ¿no es cierto?, del hombre, de que la naturaleza del hombre era una naturaleza gregaria, una naturaleza social. El hombre es el zoion politikon, es decir, el animal político, el que tiene que estar en compañía siempre para sobrevivir, etc. Y Abenpase dice, no, señores, el hombre necesita un momento de soledad. Necesita un momento de soledad. Está bien, van a ser en una ciudad, van a ser rodeados de personas, pero una vez que esté ahí, él se tiene
que alejar de la sociedad. Puede ir al desierto, puede ir a un lugar despoblado donde no haya nadie, meditar, y ahí el hombre se va a purificar. Y después puede volver a la sociedad sin ningún problema, si no estamos negando el principio de animal político de Aristóteles. Pero necesita un estado en que él pueda no ser interrumpido. Y obviamente las cuestiones geográficas del tiempo lo permitían. Abenpaz entonces nos decía que era muy importante, y seguramente los sufís también entendieron esto, y de alguna forma se alcanzaba este estado en esta concentración, ¿no? Lo mismo ocurría con Abentofail, con la filosofía, el libro del filósofo autodidacta, que es una de las primeras novelas filosóficas que existieron en la humanidad. Aquí se describe la historia de Hai Ben Jackson, por si se acuerdan. También la tenemos en el podcast, para que la escuche ahí sin problemas. Y aquí, si bien tenemos nosotros a Abenpaz con el régimen del solitario, donde el hombre despierta en una sociedad, después necesita aislarse y después volver a la sociedad, aquí es todo lo contrario con Abentofail. Porque Abentofail nos cuenta una historia de un muchacho que nace, digamos, por generación espontánea, entre comillas, en una isla, después encuentra una isla que está poblada, y después de esa isla vuelve a estar solo, ¿no? O sea, aquí lo que manda, digamos, en Abentofail es la autonomía, es ser el solitario, ¿no es cierto? El solitario que buscaba también Abenpaz de alguna forma. Entonces siempre ha estado esto de alguna manera de encontrar un lugar o un tiempo para meditar. Y ahí era muy probable que los místicos sufíes, y por qué no los filósofos, alcanzaran este estado extático, ¿no es cierto?, de concentración y del faná finalmente. Eso es entonces, muchachos. Los dejo invitados para el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades, y el de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon, y saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Ricardo, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía de Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos, y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón Unirse de cada video. Usted presiona el botón Unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios, y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón Gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.